Hola amigos, vengo a traerles la continuación de la enseñanza del Hijo Pródigo, beneficios del arrepentimiento. Continuamos con esta enseñanza. Quiero compartir con ustedes en este momento y quiero que vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 22, y allí nosotros encontramos que dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre ya lo estaba esperando. El padre siempre lo estaba esperando. Ese anhelo de todo padre, que su hijo vuelva a casa. Y sabiendo él que él había partido y no tenía noticias de él, pues estaba siempre en su anhelo, esperando a su hijo para recibirle. Dice aquí que él se arrepintió, volvió a casa, le pidió perdón, pero la reacción del padre es llamar a sus siervos para que saquen vestido para vestirle, ponerle un anillo en su mano y también calzarle los pies porque venía descalzo. Así que encontramos tres beneficios que recibe el hijo pródigo por el arrepentimiento. Como la parábola es una enseñanza, Jesús está dando una enseñanza del arrepentimiento y del cambio de la persona para volver a Dios. Yo quiero mostrar estos tres beneficios que recibe una persona cuando se arrepiente de corazón y cambia su vida y empieza a vivir de la manera que quiere vivir, que el Padre quiere que él viva. Ya cuando vive bajo la cobertura de su Padre, en la casa del Padre, en el reino de los cielos, ya bajo esa cobertura de Dios, bajo ese gobierno de Dios, recibe vestiduras nuevas. Esas vestiduras nuevas son vestiduras de santidad, vestiduras blancas. Espiritualmente, usted físicamente no las ve, pero espiritualmente Dios nos da unas vestiduras blancas. Quiero que usted busque en su Biblia Apocalipsis 3:4. Usted allí va a encontrar acerca de esas vestiduras, 4 versículos 4 y 5. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Las vestiduras blancas hablan de la dignidad, de tener dignidad, pero dignidad del Padre Celestial. Dice: el que venciere, en el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otro verso, en el capítulo 3, versículo 18, también habla de la vestidura blanca. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está hablando de comprar vestiduras blancas para que no se te descubra la vergüenza de su desnudez. Recordemos que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos se sintieron desnudos. El pecado trae una desnudez espiritual, una vergüenza espiritual delante del Padre, y solamente las vestiduras blancas que el Padre quiere colocarnos a nosotros son las únicas que cubren esa vergüenza espiritual del pecado. Así que esas vestiduras blancas es la que recibe todo aquel que se arrepiente y llega a los brazos del Padre. Segundo beneficio que recibe autoridad. Al recibir el anillo en su mano, me está hablando de autoridad. En la antigüedad, los reyes tenían un anillo. Ese anillo les daba la certificación a todo edicto que ellos realizaran. Ellos colocaban el anillo como un sello en ese edicto, y todos tenían que obedecer, porque el anillo dejaba una marca en ese edicto, y ese anillo era la autoridad del rey. Génesis 41:42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en manos de José, y lo hizo vestir de ropa de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, como costumbre de los faraones y del pueblo
de Egipto, ellos tenían que colocarse un collar de oro, pero aquí nos habla de que le puso el anillo. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo dio a José. Aquí está hablando este texto de José. Cuando José descifró los sueños de Faraón, él fue dignificado, sacado de allá de la prisión, y fue el que recibió la mayordomía y la autoridad sobre todo el pueblo de Egipto, y él fue el que llevó los designios de Egipto con respecto a los 7 años que vendían sobre Egipto de abundancia y 7 años de escasez. Faraón no halló otra persona más digna de llevar a cabo esa misión que José. Mire que este anillo en el dedo le daba a José la autoridad, y así como fue en el tiempo de antes espiritualmente, Dios también a nosotros nos da autoridad cuando pasamos a ser hijos de Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, como hijos de Dios recibimos autoridad. Efesios 1:20 también habla acerca de la autoridad que hay sobre la iglesia en Cristo Jesús como cabeza, y que Él se la dio a la iglesia. Dice así, verso 20, Efesios capítulo 1, verso 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo recibe la autoridad Cristo, y Cristo le da esa autoridad a la iglesia, y todas las cosas quedan sujetas bajo la planta de sus pies. Por eso esa autoridad que nosotros recibimos a través de Jesús la podemos ejercer, esa autoridad a favor de toda aquella persona que lo necesite. Es la autoridad que tenemos al orar, es la autoridad que tenemos al pedir, al clamarle a Dios, es la autoridad que tenemos de entrar al trono de la gracia, del amor, del oportuno socorro, al trono de la misericordia de Dios. Ahora, ya habiendo visto esto, veamos la tercer beneficio, que es que recibe calzado en los pies. Venía descalzo, así que estaba dejando sus propias huellas, pero al darle el Padre su calzado, ahora tiene que llevar las huellas del Padre, ¿sí? Las huellas de su Padre. Entonces vemos que el tercer beneficio es que Dios nos permite llevar sus huellas. Él nos da un nuevo calzado. Efesios 6:15 dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros en Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante habla de la armadura de Dios y de la lucha que no es carnal, sino una lucha espiritual, y ese vestidura espiritual, su calzado, lo asemeja al Evangelio. Y Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Dice aquí, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, el que Dios coloque en nosotros de manera espiritual la misión de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas, es un calzado de dignidad, es un calzado de las huellas de Dios, y ese calzado y esas huellas se dejan a raíz del buen testimonio, de la buena conducta, de mi buena manera de vivir, de mi buena manera de conducirme en esta vida. Esas huellas que uno deja en la vida de los demás deben de ser huellas del Padre Celestial, que vean en nosotros realmente una buena conducta. Tal vez no seamos perfectos 100%, cometeremos errores,
pero los errores que cometamos debemos de ser capaces nosotros de aceptar nuestros errores, de pedir perdón y de corregirlos. Ahí está la perfección del hombre, cuando realmente es capaz de reconocer sus errores, corregirlos, pedir perdón y llevar esas huellas del Padre, aprender a llevar esas buenas nuevas de salvación. Ese es el calzado espiritual que nosotros recibimos, es el tercer beneficio. El cuarto beneficio está asociado con el quinto beneficio. El cuarto beneficio dice, provoca fiesta en la casa del Padre. Hay fiesta, el padre en el hijo pródigo manda matar el becerro, manda hacer fiesta, manda preparar un tremendo fiesta. Dice que el verso 23 dice, y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Así que el padre se regocija, el padre se alegra y decide armar una fiesta. De igual manera, cuando nosotros nos arrepentimos aquí en la tierra, el hombre se arrepiente, provoca fiesta en el reino de los cielos, ¿sí? Dice también en el quinto beneficio es que no solamente hay alegría en el corazón del Padre, sino que también, mire, dice, hay gozo en el corazón del Padre y de muchos más. Verso 24 dice, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que la alegría no solamente fue para el Padre, sino para muchos más. Y quiero compartirle Lucas capítulo 15, ahí mismo, unos versos anteriores, en el verso 7, con referencia a la parábola de la oveja perdida. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y sobre la parábola de la moneda perdida, en Lucas 15, verso 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay gozo, hay alegría, se produce una fiesta espiritual allá en el reino de los cielos. El sexto beneficio es que se hace manifiesto lo que hay en el corazón de los demás. Les leo del verso 25 del capítulo 15, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó este hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hermano del hijo pródigo estaba resentido en su corazón, se había dolido en su corazón. ¿Por qué razón? Sencillamente porque él consideró que con él no habían sido justos, ¿sí? Entonces, él tenía unos prejuicios en su corazón. El padre tuvo que salir a hablar con él. El padre tuvo que expresarle su situación, su gozo, su alegría, el motivo por el cual había hecho esta fiesta. Y tuvo que sanarle el corazón a su hijo mayor, porque se había hecho manifiesto en el corazón de su hijo un resentimiento contra su padre. Así que dentro de los beneficios que vemos del hijo pródigo es que hay también sanidad del corazón hacia otras personas. Cuando un pecador se arrepiente, muchos son los que se alegran, pero otros también como que no les causa alegría, como que no se alegran por el bien de los demás. Deberíamos todos de alegrarnos cuando una persona cambia su actitud, cuando cambia su conducta. Y muchas veces lo que recibimos un señalamiento, pero usted cambió fue de religión, pero usted cambió fue de esto, aquello. Entonces, en lugar de alegrarse por el cambio
de sus conductas, de su manera de vivir, entonces no se alegran, lo que hacen es que se resienten. Entonces mire que se hace manifiesto lo que hay en el corazón. Cuando se hace manifiesto lo que hay en el corazón de una persona, entonces podemos tratar lo que hay en el corazón de esa persona. Ahora, en el séptimo punto que tengo como beneficios que se hacen, el séptimo beneficio es: los demás conocerán el amor del Padre. Dice en el verso 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí yo veo cómo el amor del Padre se le manifiesta aún, no solamente al hijo pródigo, sino también al hijo de la casa, ¿sí? Porque el hijo no conocía el amor de su padre, no sabía la dimensión tan grande del amor de su padre. Y así hay muchas personas que no conocen la magnitud del amor de Dios. Son capaces, y yo creo que usted los ha escuchado en el noticiero, eso no tiene perdón de Dios. Cuando se conoce una historia lamentable, triste y atroz de alguien que hizo algo supremamente malo, lo primero que dice la persona y manifiesta la persona es: eso no tiene perdón de Dios. Y resulta que sí tiene perdón de Dios. Si la persona se arrepiente, si él entrega su corazón y cambia, Dios lo perdona, porque nosotros muchas veces no sabemos la magnitud del amor de Dios. El amor de Dios es inmensamente grande. Pero ese amor tan grande de Dios no es para hacer nosotros lo que nosotros queramos con nuestras vidas. Al contrario, ese amor de Dios tan grande es para agarrarnos, tomarnos y cambiar nuestra manera de vivir, para que nuestra vida cambie totalmente, para que nuestra conducta sea diferente. Porque la manera de vivir de nosotros nos está matando, la manera de vivir de nosotros nos lleva a la condenación eterna, porque todo aquel que vive y hace conforme a sus propios deseos terrenales y carnales se está condenando a sí mismo. Por eso Dios envió a Jesucristo, y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios es inmensamente grande. Les dejo con esta reflexión de estos 7 beneficios del arrepentimiento. Dios les bendiga rica y abundantemente.